entre las filas de los cristeros. Era una guerra absurda y fratricida. Sí morían al grito de "Viva Cristo Rey", sí defendieron la iglesia, pero no era precisamente la manera más adecuada de hacerlo, porque el gobierno perseguidor de la iglesia pues se ensañaba con los cristeros y fue matando a la mayoría y fue ocasionando traidores, poniendo traidores y traiciones para que el movimiento se fuera diluyendo poco a poco, como sucedió al fin de la guerra cristera. Por esa razón, su padre, don Juan Manuel, que era ferrocarrilero, determinó llevarse a su familia para que vivieran alejados del medio en el cual se encontraban y peligraban, a la Ciudad de México. Y allí se establecieron en lo que todavía actualmente es la colonia, o no sé si es delegación, ahora que han cambiado mucho el Distrito Federal, Santa María la Ribera, en lo que es la avenida de San Cosme y la colonia Santa María la Ribera. Allí se establecieron y eso corresponde a la delegación Cuauhtémoc actualmente. Y prácticamente de los 8 años en adelante, el padre Martín vivió fuera de su tierra natal. Fue allí donde culminó sus estudios primarios, donde culminó sus estudios de secundaria, inscrito en un colegio que se llamaba Luz Sabiñón. Allí conoció a un sacerdote que era, en ese tiempo así se le llamaba porque acompañaba a San Rafael Guízar, a un familiar de San Rafael Guízar, no de sangre, sino porque le servía muy de cerca, al padre Rafael Rúa. Y de él y de otros sacerdotes de ese colegio, que daban clases en ese colegio, él fue escuchando los primeros mensajes de llamado a la vida sacerdotal. Precisamente el padre Rafael Rúa fue quien lo invitó a él y a su hermano, el padre Fernando, que también fue sacerdote, varios supongo que lo conocieron, a que ingresaran a un seminario. E ingresaron ambos a un seminario en la Ciudad de México con los padres josefinos. Naturalmente que el padre Martín ingresó al seminario de los josefinos, pero sin saber mucho de qué se trataba. El que estaba más entusiasmado era el padre Fernando, su hermano. Y él mismo contaba, alguna vez me lo contó, que no se sentía muy a gusto con los padres josefinos, que sí sentía el llamado de Dios, que sí sentía que Dios le pedía algún servicio específico mediante el sacerdocio, pero que él quería otro tipo de servicio en el sacerdocio que no fuera la vida religiosa, porque hay clero religioso y clero diocesano o secular. Los religiosos viven siempre en comunidad y siguen el carisma de fundación de quien los haya fundado. Los diocesanos vivimos no en comunidad, casi siempre solos o con un vicario o dos, pero vivimos solos en curatos, atendemos las parroquias y nuestro superior inmediato es el obispo diocesano. Esa es la diferencia entre unos y otros. Y el padre Martín decía: yo no sentía mucho atractivo por la vida religiosa, yo quería ser más bien sacerdote diocesano. Y fue así como él mismo propició que lo sacaran del colegio, del seminario de los
josefinos. Fingió una enfermedad, fingió una enfermedad. Se vale mentir a veces así. Claro, no exageren tampoco, fingiéndose enfermas o enfermos, pero a veces se vale mentir para alguna causa buena, se vale. Fingió una enfermedad para que le dijeran: muchacho, vete a tu casa, no puedes estar aquí porque estás enfermo. Y entonces se fue a su casa, pero seguía él con la inquietud de la vida sacerdotal. Regresó un pequeño tiempo a su pueblo natal, no se acostumbró en su pueblo. Él narra que ahí había tenido una novia y que era muy bonita la novia, y que después ya no la vio tan bonita, como nos sucede a todos. Pues primero somos bonitos, después somos muy feos, según la edad nos va cayendo. Pero bueno, ya no más basta que nos veamos pues en un espejo. Él narra todo eso y dice: concluí que la belleza no es la exterior, sino la interior, y decidí regresarme a mi casa, a México, con mis padres, para seguir buscando el sacerdocio en la vida diocesana. Los designios de Dios lo llevaron al seminario de San Rafael Guízar, una monjita de la cual no se sabe más, solo su nombre, la Madre Paz, que ayudaba a San Rafael para su seminario pidiendo donativos y buscando vocaciones. San Rafael tenía su seminario de Veracruz escondido en México, porque aquí le habían cerrado el seminario y era perseguido. Visitaba a doña Ana María para pedir donativos para el seminario, y le hablaba mucho a doña Ana María del santo obispo de Veracruz. Y entonces doña Ana María se fue interesando por la figura del santo obispo de Veracruz y su seminario, y un día doña Ana María le dijo directamente a la Madre Paz: oiga, yo tengo un hijo que quiere ser sacerdote, pero los seminarios diocesanos están cerrados, ¿qué puedo hacer? Y los designios de Dios hicieron que esta monja inmediatamente le dijera a doña Ana María: pues yo estoy muy cercana al santo obispo de Veracruz, y si quiere usted llevamos a su muchacho, a su niño, tenía 13, 14 años el padre Martín, para que lo conozca el santo obispo de Veracruz, lo admita en su seminario, y va usted a ver que va a estar muy bien. Doña Ana María no le decía nada de esto al padre Martín, simplemente un día le dijo: báñate, cámbiate, arréglate, porque te voy a llevar a un seminario. Mira, la Madre Paz dice que conoce a un obispo que es de Veracruz y que tiene aquí su seminario abierto. Vamos para que lo conozcas y a ver si te puede admitir. Con tal suerte que quien lo recibió en el seminario, en la sede de Azcapotzalco, fue el mismo San Rafael Guízar. Y primero dijo: no tengo cupo, que espere un año y el año que entra tendré cupo, y entonces que venga. Y la Madre Paz, que se ve que las podía mucho con San Rafael, sí, porque ya ven, las mujeres cuando se ponen así son impositivas, y qué bueno, síganlo siendo, las felicito, porque fíjense lo que hizo esta mujer. Cuando San Rafael dijo que venga el año próximo, se le quedó viendo al santo obispo de Veracruz y le dijo: pero señor obispo, ¿y qué va a hacer doña Ana María con este muchacho un año en su casa? Ya recíbalo usted. Y entonces San Rafael agachó las orejas y dijo: que le preparen una cama a este muchacho, una cama y un lugar donde ya se pueda quedar desde ahora. Ya doña Ana María luego le llevó allí sus cosas y ahí se quedó. Y desde entonces San Rafael Guízar le empezó a llamar al padre Martín el muchacho de la Madre Paz. Así le decía, porque San Rafael olvidaba los nombres, a veces apellidos tenía, pero para
San Rafael Guízar, el joven Juan Manuel Martín del Campo, era el muchacho que le había llevado la Madre Paz, y era la forma más fácil de identificarlo. Y siempre se dirigió a él como el muchacho de la Madre Paz. El padre Martín contaba con mucha gracia eso y decía: así me dijo siempre el señor Guízar, el muchacho de la Madre Paz. Una vez me contó y me dijo: fíjate que cuando iba al peluquero, uno de los peluqueros del seminario, había seminaristas que cortaban el pelo, el peluquero iba al cuarto del señor Guízar a cortarle el pelo. Entre el padre Ernesto y yo y otros seminaristas que éramos jovencillos, estábamos espiando cómo le cortaban el pelo al señor Guízar. Y ya que le cortaban el pelo, nos metíamos y juntábamos unas melenas de las caídas y las guardábamos, porque decíamos: ese es un santo. El padre Ernesto a mí me enseñó en varias ocasiones unos como purificadores que tenía con cabellos de San Rafael Guízar, y me decía: mira, estos yo los recogí siendo seminarista cuando le cortaban el pelo a el señor Guízar. Fíjense la conciencia de ellos en torno a San Rafael Guízar, era un hombre santo. Y la conciencia nuestra en torno al padre Martín, era un sacerdote santo. Sí había y sigue habiendo sacerdotes muy buenos, pero santos no, santos no. Y con el padre Martín, decíamos, ese era un santo. Vean cómo Dios va poniendo las formas para distinguir a quienes Él elige y quienes viven de manera más cercana el Evangelio. Los pasos del padre Martín iban incrementando su amor a los demás, obviamente primero a Dios, a Cristo Jesús, al Santo Espíritu y a María Santísima y a la Iglesia. Su amor a los demás, iban incrementando su forma de ser para con los demás, iban incrementando su forma de dirigirse con su palabra de aliento en todo momento, e iban incrementando su compartir, no solo su vida, sino también sus cosas, sus bienes, pocos o muchos, en favor de los demás. Se formó con San Rafael Guízar de tal manera que San Rafael lo ocupó para cosas muy especiales en el seminario. San Rafael, por ejemplo, salía en la Ciudad de México, que tendría 1 millón de habitantes para ese tiempo. No era la macro ciudad que ahora tenemos, que es un monstruo, no. Salía San Rafael a la periferia a repartir despensas a los pobres y dinero a los pobres, a las casas muy humildes, a las chozas de cartón. Y entonces se llevaba al padre Martín, se llevaba a otros seminaristas para que cargaran las despensas, alquilaban un taxi y les decía uno: bájate, toca en aquella casa, tú en aquella casa, aquella se ve muy pobrecita. Y el padre Martín y otros seminaristas, compañeros suyos, yo conocía a un padre de Mérida, Monseñor Gamboa Lugo, que era vicario general, vicario judicial de la arquidiócesis de Yucatán, que era compañero del padre Martín, alumno también en el seminario de San Rafael, que me decía: mira, Martín y yo éramos los más fortachones, porque el padre Gamboa era también muy alto como el padre Martín, y el señor Guízar nos ponía que cargáramos lo más pesado. Y así lo ocupaba San Rafael para muchas cosas. Pero el padre Martín observaba a San Rafael con muchísimo detenimiento y le aprendía muchas cosas, entre otras el arte del apostolado, el amor a los pobres, cómo desprenderse de sus bienes, cómo tratar a los pecadores y a los enfermos, cómo postrarse ante Cristo Eucaristía, cómo cantar y alabar a la Virgen María. Ese rosario tiene mucho que ver con la Virgen María, porque el padre Martín en todo momento siempre reconoció a María Santísima como su madre, como madre de Dios, como madre de los sacerdotes, como madre de los seminaristas.
Fue así recibiendo las órdenes menores que antes había, hasta que llegó el momento en que iba a recibir las órdenes mayores y murió en 1938 San Rafael Guízar, 6 de junio de 1938. Eso le causó a él gran tristeza, porque su padre en la fe, quien lo había recibido en el seminario, quien le decía el muchacho de la Madre Paz, había muerto. Pero tomó con entereza eso, tomó con fe ese hecho que le dolió mucho y continuó adelante en el seminario. Fue ya hasta el tiempo en que llegó Monseñor Manuel Pío López, ya en el año de 1940. Monseñor Pío López llegó el año anterior, en el 39, y ya en el año de 1940, el 21 de diciembre de 1940, lo ordenó sacerdote en nuestra catedral de Jalapa. Decía el padre Martín, a mí me lo contó, ese día fue el día más feliz de mi vida, porque entonces vi cómo Dios me abrazaba, así me lo dijo, cómo estaba tan cerca de mí para que yo pudiera darlo a mis hermanos. Y bueno, los que fuimos testigos de su obra, quienes lo conocimos, pues veíamos que era un hombre de Dios, y que si era para San Rafael Guízar el muchacho de la Madre Paz, para nosotros era un sacerdote de paz, porque llegaban los fieles hechos una maraña de nervios, con un montón de problemas, angustiados, totalmente fuera de sí por las cosas que suceden en la vida. Y llegaban con el padre Martín y empezaban a hablar con él, a escucharlo, y de pronto iban sintiendo una paz interior que ese hombre de Dios daba. No en vano va a los altares. Era un verdadero hombre de paz. Ya ordenado sacerdote en 1941, empezó a ser maestro del seminario. Allí conoció al seminarista Sergio Obeso. Allí lo conoció, siendo el señor Obeso un niño. Él ingresó a los 9 años al seminario y allí lo conoció. Más antes tenía relación con la familia, pero ya de cerca lo conoció allí. Había tenido un contacto con él cuando el niño Sergio Obeso hizo su primera comunión en la parroquia de San José. El que lo confesó fue el padre Martín. Quien le dio la primera comunión fue el padre Cordera, el padre José Cordera, que fue además su padrino de primera comunión del señor Obeso. Pero en el seminario empezó a entablar ya una relación más cercana de formador a alumno, siendo el padre Martín maestro y formador en el año de 1941 y los años siguientes. Para el año de 1947, el señor Pío López lo nombra director espiritual del seminario y también vicario de religiosas. Mucho hizo el padre Martín para las religiosas, Las religiosas que tenían que atenderse de manera especial fueron atendidas y queridas por él. Yo recuerdo cómo lo rodeaban cuando iba a una casa religiosa, cómo le pedían su bendición, cómo le pedían que las escuchara en confesión. Y el padre Martín era muy cercano a las hermanas religiosas, a las comunidades religiosas. Una comunidad que él trató mucho y en la cual estuvo muy de cerca fue con las hermanas de Banderilla, las hermanas del Sagrado Corazón. La labor de ellas era recibir a muchachitas rebeldes. Muchachitas rebeldes ha habido en todo tiempo y las seguirá habiendo, y ahora más. Pero
muchachitas, fíjense, que quedaban embarazadas, que no querían vivir con sus padres, que tenían conductas rebeldes con sus padres, que eran, como decimos, respondonas, groseras con sus padres, que tenían conductas de veras muy deplorables. Y ya sus padres no podían con ellas y decían, la vamos a llevar ahí a encerrar con las monjas de banderilla, como si hubiera sido un reformatorio o una prisión. No, era una casa religiosa, pero esas monjas recibían a esas muchachas y poco a poco las iban domando, cosa difícil. Domar a una muchacha es difícil, ¿sí? Recuerden su juventud. El padre Martín iba y ponía paz en esa casa y lo querían muchísimo, muchísimo, y él quiso mucho a las hermanas, tanto así que una casa que tuvo, que le regalaron, se las dejó a ellas. Está ahí por el Peñascal, atrás de Plaza Cristal, rumbo al castillo. Por ahí está la casa. Yo ahí lo visité en algunas ocasiones en esa casa, y cada vez que paso veo la cupulita que era la parte de la capilla, y me acuerdo de cuando a veces allí lo visitaba. Fue también prefecto de disciplina del seminario, y en 1948 fue capellán de la iglesia del Dique. Bueno, ahí tenemos toda una historia, el rescate que el padre Martín hizo de la capilla del Dique. Ahora es una señorial basílica. Antes era una chocita pequeña, muy rústica, dedicada a Santa Bárbara, pero luego tomada por los sindicatos de la textil de hilados prácticamente, que estaba allí en el dique, movida por las aguas que ahora forman parte de los lagos, y estaba fuera del culto, cerrada. El padre Martín la rescató. Allí recibió hasta pedradas, porque había influencia de la masonería, había oposición de un grupo de obreros, había beneplácito de otro grupo, hubo enfrentamientos, y el padre Martín fue muy valiente, porque se exponía a mucho en ese tiempo. Con su presencia rescató esa ermita, y en acuerdo con el señor Pío López llevó una imagen de la Virgen de Guadalupe. A él se le debe la basílica, no la construcción actual, quiero decir la fundación de lo que después fue el dique y el santuario del dique, lo que tuvieron después los padres jesuitas por mucho tiempo, y lo que actualmente es la gran basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya en 1954 Monseñor Pío López lo encargó de las misiones. Era el encargado de colectar lo diocesano para las misiones y de promover misiones también en esta arquidiócesis. Ya para 1954 ya era la arquidiócesis de Veracruz, todavía no tenía el nombre de Jalapa. Y en 1956 lo nombró director espiritual del Colegio Motolinía. A mí me dijo, cuando el señor Pío López me mandó allí, pues a mí me daba pena, porque allí había que ir con los zapatos boleados, con las monjas lo veían a uno mal. Y yo, pues a veces mis zapatos no estaban boleados. Pero fíjate que yo iba así, y nunca me dijeron nada las monjitas, no le dijeron nada. Recuerdo un sacerdote, el padre Ignacio Miranda, que una vez me platicó, era del tiempo del padre Martín, y me platicó que fue a celebrar él, porque el padre Martín no pudo ir a celebrar, y que llevó los zapatos sin bolear, y lo regresaron las monjas y no lo dejaron que le celebrara la misa. Prefirieron quedarse sin misa estas bárbaras monjas, bárbaras, que entrar el sustituto del capellán con los zapatos raspados. Y el padre Miranda lo echaron para atrás. El padre Ignacio Miranda ya murió también. Él finalmente estuvo de párroco en Fortín y luego en Santa Leticia de Córdoba, entre otros lugares. Lo recuerdo muy bien al padre Ignacio Miranda. También
En 1956, el 6 de agosto de ese año, llegó por primera vez a Coatepec como encargado de la parroquia de San Jerónimo. En el año de 1956 fue vicario sustituto por un tiempo muy corto, y luego fue a San José. Estuvo un tiempo en San José. Más tarde, ya de una manera estable, en el año 59, el 30 de agosto, llega a la parroquia de San Jerónimo nuevamente como vicario sustituto. Vicario sustituto quiere decir mientras se te nombra párroco. Mientras se te nombra párroco. Vas a